Bueno, ahí estamos. Entonces, bueno, retomando precisamente donde lo acaba de dejar José Daniel, ¿no? O sea, después de su pequeña etapa en Marvel, ¿no? Pasa a DC, donde trabaja con Batman. Ahí se enamora de Batman, ¿no? Queda completamente enganchado de Batman. McFarlane es un fanboy de Batman, así un fanboy así de esos ridículos, ¿no? De hecho, en su propia etapa, larga etapa en Spider-Man, va a tratar de hacer Spider-Man más o menos un Batman, ¿no? O sea, en muchos sentidos, en su estética, en la oscuridad que le quiere dar, la manera en que se enfrenta a algunos criminales, ¿no? De segundo nivel, ¿no? De bajo perfil, por así decirlo. Y sobre todo muchos chistes, ¿no? Muchos chistes, infinitas referencias, ¿no? A Batman en el cómic de Spider-Man, precisamente porque tiene este background. Y bueno, y también por eso ahorita que se dedica pues a la fabricación de juguetes, no hace otra cosa más que Batman, ¿no? Solamente hace Batman, no es otra cosa su compañía. Bueno, eso entre otras cosas, también evidentemente en Batman es donde él adquiere como toda esta estética de las grandes capas, ¿no? O sea, que es característico de él, ¿no? La manera en dibujar las capas, pues evidentemente empieza con Batman y también lo traería a Spider-Man, ¿no? Con personajes como Prowler, con personajes como, bueno, el propio Hobgoblin, ¿no? Mysterio también, bueno, etcétera. Después, evidentemente, es gracias a esta estética que le da en Batman, ¿no? Que Marvel lo reclama otra vez para la editorial, para su casa, ¿no? Lo traen y es donde precisamente se encarga de la etapa de Hulk, ¿no? De Hulk Gris con Peter David, si no mal no recuerdo. Y bueno, pues también es un arte increíble, ¿no? Ahí se ganó todo el apoyo, todo el cariño de los fans, ¿no? Y justamente se cuenta que McFarlane, a partir del éxito relativo o éxito como tal que tuvo con Hulk, es que él se arma de valor, ¿no? Y quiere pedir más trabajo, ¿no? Más trabajo mensual en Marvel. Entonces que él justamente un día caminando por las oficinas con esa resolución se encuentra con Jim Salicrup, ¿no? Y Salicrup precisamente que estaba completamente impresionado, no tanto del arte de McFarlane, sino de la recepción que había tenido con los fans, ¿no? Le dice, ¿por qué no te vienes a trabajar a Spider-Man, ¿no? Dice, yo soy editor de Spider-Man. A McFarlane le gustó mucho la idea, pero decía me parece McFarlane que él pensaba que Salicrup le iba a ofrecer Web of Spider-Man o Spectacular Spider-Man, ¿no? Precisamente, que eran pues evidentemente las series secundarias, ¿no? Donde un artista, por así decirlo, incipiente como él podía entrar, y se sorprendió muchísimo cuando Salicrup la serie que le ofrece es la serie cabecera, ¿no? La serie principal, Amazing Spider-Man. Y entonces McFarlane, pues bueno, se queda maravillado con esa nueva, pero es verdad que pone una condición para entrar a trabajar a la serie, y es que dice que a él no le gustaba el traje negro de Spider-Man, y la condición que pone para entrar como artista a la serie principal es que le devuelvan el traje original, el traje rojo, el traje clásico, a Spider-Man, ¿no? Y básicamente esa es la excusa por la que inventan a Venom, ¿no? Para despojar a Spider-Man del traje negro, que sabemos que el traje negro, básicamente trauman a Mary Jane, ¿no? Y Mary Jane ya no puede ver el traje negro, y bueno, en fin, eso ahorita lo comentamos. Pero bueno, esas fueron básicamente las exigencias que puso McFarlane para entrar, ¿no? Y ahorita comento más sobre eso de Venom, pero eso ya lo quiero dejar para los números como tal. No, aquí más bien yo lo que quisiera comentar es un poco el tema del arte como tal, ¿no? Y entonces aquí ya vamos viendo la segunda diapositiva, y es pues básicamente todos estos cambios que le hizo McFarlane al personaje, ¿no? McFarlane evidentemente revolucionó su estética, ¿no? Y creó un nuevo canon, ¿no? Que marcó un nuevo antes y después para todos los artistas que llegaran a partir de él a la serie, ¿no? Un poco así como la revolución o el canon que marcó el propio John Romita, ¿no? Que recordemos que John Romita, cuando toma la serie, pues la hace tan exitosa, ¿no? La lleva a un nuevo nivel, que a partir de ahí todos los artistas que llegaron después de él les decían, ¿no? Les daban esta recomendación de que haz al personaje lo más parecido a como lo dibujaba John Romita, ¿no? Bueno, precisamente después de McFarlane, la recomendación va a ser ahora que lo hagan lo más parecido que puedan a como lo hacía McFarlane, ¿no? ¿Por qué? Porque McFarlane significó un éxito de ventas, un exitazo de ventas descomunal, ¿no? De hecho, justamente si recuerdan, ya en este live y en varios live ya hemos comentado, ¿no? Que en esta etapa de los 80s los X-Men ya le habían quitado la corona, digamos, a Spider-Man en este grupo de los superhéroes de Marvel, ¿no? Ahora
los superhéroes más exitosos eran los X-Men de Claremont. No obstante, la entrada de McFarlane a Spider-Man le dio un éxito, un boom de ventas al personaje tan cabrón, ¿no? Tan grande, que el propio Jim Salicrup se le ocurrió añadir a la portada, ¿no?, la leyenda Spider-Man de Non-Mutant Superhero, ¿no?, el superhéroe no mutante, precisamente como para hacer referencia a eso, ¿no?, de que además de los X-Men existe otro gran héroe, otro gran personaje, ¿no?, que es Spider-Man, ¿no? Y que, bueno, obviamente se estaba reflejando en las ventas, en la popularidad, etcétera. O sea, es una manera de decir que gracias a McFarlane, Spider-Man le pudo competir otra vez, entre comillas, en ventas a los X-Men, ¿no? Precisamente fue, pues insisto, gracias a su arte revolucionario, ¿no? O sea, los fans amaron este arte, ¿no? Se maravillaron con este arte. Y bueno, básicamente, ¿cuál fue la revolución que creó McFarlane? Bueno, primero es lo de los ojos grandes, evidentemente, que vemos aquí en la pantalla de manera muy clara. Otra es la de la telaraña en espagueti, ¿no? Que eso es un mote que lo acuña Tom DeFalco, si no mal recuerdo, ¿no? O sea, cuando McFarlane empieza a dibujar la telaraña así, pues Tom DeFalco, un poco en son de burla, por así decirlo, ¿no?, la llama de esta manera, la telaraña de espagueti, de Spaghetti Web, ¿no? Que bueno, pues básicamente consistía en darle como un dinamismo a la telaraña, ¿no? Es que un dinamismo en el movimiento, que es de lo que voy a hablar, lo que me interesa hablar aquí en estas diapositivas, pero además en el propio diseño como tal, ¿no? O sea, recordemos que muchos de los dibujos clásicos de Spider-Man, pues la telaraña no es nada más que un solo hilo gris, ¿no? Y el máximo detalle que llega a tener la telaraña es pues que tiene básicamente las líneas cruzadas, ¿no? Las líneas cruzadas, como si fuera, pues eso, una telaraña común de la cultura popular. Y es McFarlane el que le imprime este estilo, ¿no?, de la telaraña spaghetti, donde está el hilo en medio y unos circulitos lo empiezan a abrazar, por así decirlo, ¿no? Rodear. Y ese es a rodear. Y ese es una inspiración que tuvo McFarlane. Déjenme interrumpo un momento. La presentación para enseñarles la viñeta del OVNI de Panini, porque aquí lo rescata Panini. Esa es una inspiración que dice que vio McFarlane, ¿no?, como adolescente, ¿no?, de a ver, no sé si se alcanza a ver ahí en la cámara, de un promocional, digamos, de Marvel, donde evidentemente la telaraña de Spider-Man la dibujaban así. Entonces el primer artista que, digamos, se le ocurrió el concepto de la telaraña de Spaghetti, pues finalmente, como decía Álvaro, Miles Golding, ¿no? Bueno, entonces la revolución básicamente de McFarlane son los ojos grandes, la telaraña de Spaghetti y también estas poses dinámicas, ¿no? Estas poses imposibles, ¿no?, que supuestamente, pues insisto, ¿no?, como dice Álvaro con el tema de Salicrup, o como dice Clemente con el tema de DeFalco, pues los grandes expertos, los grandes profesionales se burlaban básicamente de McFarlane, ¿no? Decían, es que este cabrón básicamente no sabe nada de anatomía, ¿no? O sea, no entiende nada de anatomía. Pero precisamente McFarlane pues se refugiaba en la idea de que pues Spider-Man justamente era Spider-Man, es decir, era el hombre araña, ¿no? Y entonces sus poderes, pues precisamente llevados al máximo, por así decirlo, le daban esta habilidad, ¿no?, de contornearse, ¿no?, con estas posiciones imposibles que nadie más tendría, ¿no? No obstante, al margen del tema de los ojos, tanto la telaraña como las poses tenían un porqué, tenían una razón de ser, ¿no? Y por eso es que rescato esta imagen que estamos viendo en pantalla, que ya duró como 2 horas, pero es muy importante para entender este tema, ¿no? Porque precisamente esto lo cuenta McFarlane en una entrevista con Stan Lee, ¿no?, en este programa que tenía Stan Lee en los 90s en los 90s, que es de Comic Book Greats, ¿no?, los grandes del cómic, y ahí pues iban evidentemente varias figuras, ¿no?, Jim Lee, iba Bob Kane, bueno, en fin, fueron varias personas, ¿no? Y en el programa donde va McFarlane, precisamente él empieza a explicar, ¿no?, la lógica detrás de todo este arte, ¿no?, que él le trataba de imprimir a Spider-Man, ¿no? Entonces él contaba, curiosamente, pues así como le daban a todos los dibujantes que entraban a Spider-Man, que les decían, ¿no?, el consejo de haz el personaje lo más parecido que puedas a como lo hacía John Romita, ¿no? Pues McFarlane cuenta, bueno, es que
dibujar tan perfecto, ¿no? Tan a detalle como lo hace John Romita. Yo no lo iba a poder hacer jamás, entonces yo más bien quise pues deshacer ese canon y empezar a hacer lo que yo quisiera, ¿no? Y nada más por pura suerte sucedió que a los lectores les encantaba, ¿no? Y empezó a vender como pan caliente, ¿no? No obstante, dice, irónicamente, a pesar de que yo me quería alejar del ejemplo que había instaurado John Romita, dice, yo llegué a esta estética, a esta forma de dibujar a Spider-Man por un consejo de John Romita, precisamente, ¿no? Y él rescata esta anécdota donde cuenta, en un momento, ¿no? Donde Romita le estaba dando lecciones sobre dibujo, le dice, mira, el arte del cómic es muy sencillo, ¿no? O sea, bueno, sencillo entre comillas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el arte del cómic versa en una sola cosa, en darle la sensación de movimiento al lector, ¿no? O sea, porque recordemos que el arte del cómic es estático, ¿no? Es decir, no tiene movimiento, es un dibujo, así nada más. Entonces, ¿cómo le das la sensación de movimiento al lector en un dibujo estático, en un dibujo que no se mueve? Le dice John Romita, pues jugando con la profundidad de los planos, ¿no? Y entonces, conforme tengas más planos, vas a tener más profundidad, y la profundidad es lo que le va a dar el dinamismo a la escena, el dinamismo al dibujo y la sensación de movimiento al lector. Entonces, por eso es que McFarlane echa mano de estos dos elementos, ¿no? Tanto de la telaraña en Spaghetti como de las poses imposibles, porque va a buscar que el dibujo tenga diversos planos, ¿no? Que tenga mucha profundidad la imagen, y que eso le dé la sensación de movimiento y dinamismo al lector. Entonces, insisto, rescato esta imagen que ya vimos durante 3000 horas porque precisamente tiene estos elementos, ¿no? Entonces tenemos un primer plano que es pues la palma, la mano de Spider-Man. Bueno, tenemos más bien uno que es la telaraña que va saliendo expulsada. Tenemos un segundo que es la palma de la mano de Spider-Man, que precisamente está apuntando, ¿no? Tenemos un tercero que es el brazo, tenemos un cuarto que es la cabeza, tenemos un quinto que es el pie, que está al mismo nivel del cuello y demás, y así podemos ir contando uno por uno, ¿no? De hecho, aquí en la presentación justamente lo que hice fue contarlos, ¿no? Y aquí podemos ver la misma imagen que estábamos viendo, pero esta vez ya con los planos numerados, ¿no? Entonces aquí está lo que les comentaba. Tenemos uno, ¿no? Que sería la palma de la... Bueno, uno pues sería la telaraña, ¿no? Pero bueno, si empezamos a contar desde la palma de la mano, tenemos uno, luego 2 sería el brazo, 3 la cabeza, 4 el pie, que está a la altura del cuello, 5 que sería la espalda, 6 la pierna, 7 el brazo que está atrás, ¿no? Que está soltando la telaraña, 8 la telaraña de Spaghetti, y 9 evidentemente todos la manera en que se contorna. No me puse a contar todos los de la telaraña porque no acabo nunca, ¿no? Pero básicamente eso es lo que buscaba McFarlane, y incluso a mí se me hizo muy, muy curioso cómo esta idea de la profundidad, esta idea de los planos se rescata incluso, o sea, se puede ver muy reflejada de manera muy pues muy clara, muy didáctica, con las figuras que han salido de este dibujo de McFarlane, ¿no? Porque aquí precisamente encontré una en internet que, si se fijan, es la reproducción de esta portada, pero en una figura física como tal, ¿no? Y entonces aquí, pues evidentemente me regreso, el dibujo es plano, ¿no? Lo que habíamos dicho, el dibujo en el cómic es plano, es estático. Pero si esto tú lo reproduces al 3D, si esto lo reproduces a una figura física como tal, pues estamos viendo precisamente la variedad de planos y la profundidad que tiene la figura. Entonces, si nosotros hacemos el conteo con esta figura, nos sale exactamente los mismos planos. Fíjense, tenemos primero la palma de la mano, segundo el brazo, tercero la cabeza, cuarto, como habíamos dicho, el pie a la altura del cuello, quinto la espalda, sexto la pierna, séptimo la mano que está detrás soltando la telaraña, ¿no? Y 8 la telaraña, ¿no? Y bueno, insisto, la telaraña de Spaghetti puede tener varios planos como tal, ¿no? Entonces, por eso es que McFarlane rescata esta estética, ¿no? Rescata esta estética que precisamente Clemente llama barroca, ¿no? Precisamente aquí me faltó rescatar imágenes del barroco, pero si ustedes buscan, por ejemplo, es que el barroco era complejo explicar ahorita mismo que es barroco, ¿no? Porque el barroco tiene que ver más que nada con el artificio, ¿no? El artificio, la exageración, que las imágenes estén muy saturadas, ¿no? Y demás, y es que el barroco afectó a varias artes, ¿no? Horror al vacío. Pero sí,
Ok, pero si nosotros reducimos el barroco a lo que tuvo, a la influencia que tuvo en la escultura, ¿no? Incluso pongan en Google escultura barroca, vamos a encontrar que las esculturas en el barroco tenían poses muy exageradas, ¿no? Poses imposibles, es decir, poses que un humano no pondría, digamos, de manera natural. De hecho, ustedes pueden buscar Laoconte y sus hijos, ¿no? Escultura barroca, y van a ver precisamente un humano, como es Laoconte en este caso, contorneándose de manera rara, ¿no? Por eso es que le dice justamente el arte barroco de McFarlane, ¿no? Porque tiene estas poses imposibles, ¿no? Pero insisto, McFarlane lo que buscaba era la profundidad, la variedad de planos, y en ese sentido pues darle el dinamismo y el movimiento a la imagen. Y por eso es que hace justamente todo este juego de la telaraña de espagueti, ¿no? Porque aquí ya vemos en la siguiente diapositiva, si nosotros nos concentramos en contar exclusivamente los planos de la telaraña, vemos que con la propia telaraña, ¿no? La telaraña de espagueti, encontramos este juego de la profundidad y el dinamismo, ¿no? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y ahí porque me aburrí de contar, ¿no? Porque serían infinitos. Pero entonces el juego de la telaraña de espagueti tiene este propósito, ¿vale? Y también por eso es que McFarlane, insisto, todas estas poses que muchas veces siguen un esquema general, ¿no? Que ya va a haber variaciones, pero la pose en sí es la misma, ¿no? Que una de sus favoritas, o quizás su favorita de todas más bien, porque es la que repite más, es esta, ¿no? Con los dos pies hacia adelante, ¿no? Y básicamente podemos ver las suelas, digamos, bueno, lo que sería la suela de los zapatos, ¿no? Pero las suelas del traje, por así decirlo. Entonces, con los dos pies adelante, ¿no? Y pues evidentemente las piernas extendidas, ¿no? Y justamente aquí vemos 6 variaciones, ¿no? De esa misma pose, que insisto, son muchísimas más, pero me aburrí de contar, y porque pues, no todas caben en la diapositiva, ¿no? Y justamente es otra vez esto, es otra vez jugar con, pues bueno, la pose barroca, insisto, que solamente un hombre araña, ¿no? Sería capaz de montar como tal, pero también, insisto, jugar con la multiplicidad de planos y el dinamismo a la imagen, ¿no? Bueno, también tenemos esta otra pose, ¿no? Que también una de sus favoritas, solamente una pierna adelante y la otra hacia atrás, y este brazo, pues digamos dirigido hacia sí, por así decirlo, ¿no? Que está sosteniendo la telaraña. Esto lo va a repetir muchísimas veces también a lo largo del cómic. Aquí vemos igual 5 variaciones, ¿no? Otra vez rescatando las mismas virtudes. Y tenemos también esta otra pose que a mí me gusta llamarle la pose Torment, ¿no? Porque la pose Torment, no en portadas, ¿no? Porque Torment sería como justamente aparece Spider-Man en portada. Pero esta es la pose de Torment porque esta es la primera viñeta de Torment, por así decirlo, ¿no? Este splash con el que abre la historia. Bueno, antes hay otra, está luciendo sobre la ciudad, pero digamos, es el splash con el que comienza la historia como tal, ¿no? Y bueno, esta manera que tiene Spider-Man de contornearse, ¿no? en esa viñeta, también es una de las poses que más va a rescatar McFarlane. Y aquí vemos también otros 3 ejemplos, ¿no? O sea, la que están viendo en grande, ¿no? En el lado izquierdo de la pantalla es la segunda viñeta de Torment, y las demás son variaciones, ¿no? Una es el Spider-Man número 13 y otros ya son de Amazing Spider-Man, ¿vale? Bueno, y creo que esto es todo lo que traje. No, bueno, sí me dio tiempo de meter esto. Y bueno, y McFarlane básicamente lo que va a hacer es buscar va a jugar mucho con la idea de dinamismo, ¿no? Porque precisamente los 90s, hay que pensar que los 90s es una etapa bueno, en muchos sentidos el 90 es una etapa de mierda, pues, ¿no? Y compréndanme porque yo soy justamente un niño de los 90, soy un 90s kid, ¿no? Y justamente pues los 90s mucho estuvieron marcados por las películas de acción, ¿no? O sea, era como toda esta herencia de los 80s, ¿no? Era el éxito del cine de Spielberg, por ejemplo, todas estas películas churras, ¿no? Que son como el antepasado directo de lo que hoy vivimos, ¿no? Con Avengers y Rápidos y Furiosos y etcétera. Pues era eso, digamos, ¿no? Eran como las grandes explosiones, la gran acción, o sea, acción, y entonces, pues evidentemente el cómic, digamos, también se vio contaminado de esta estética, o más bien era una episteme general que empapaba todo el arte, y entonces, pues básicamente mucho del cómic de la época era buscar estas grandes escenas de acción, ¿no? Y entonces, por ejemplo, bueno, McFarlane le intentaba dar como otro pues otro ritmo a las viñetas, ¿no? Otro ritmo. Y entonces él empezó precisamente a experimentar con
con el espacio de la viñeta en sí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la escena que estamos viendo aquí del lado derecho, ¿no? Estamos viendo que él cambia los márgenes de la viñeta, ¿no? Y entonces justamente en vez de ser cuadros sencillos, así como así, son cuadros cubiertos de telaraña, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que hoy en día se considera pues ya simplón, no sé si ya lo habrán visto varias veces, pero antes, ¿no? Durante esta época, ¿no? En el 88, 89, ¿no? 90 y tantos, que estaba, no, 88, 89, ¿no? Que estaba dibujando Todd McFarlane Amazing Spider-Man, esto no se había hecho nunca antes en el cómic de Spider-Man, ¿vale? Entonces esto era una gran innovación en el momento. Y del lado izquierdo estamos viendo precisamente cómo muchas veces rompe el espacio de la viñeta, ¿no? Y entonces los personajes salen de la viñeta como tal. De hecho, esto es algo que va a pasar mucho incluso con las telarañas de Spaghetti, ¿no? La telaraña va a abandonar la viñeta y va a rodear casi toda la hoja, ¿no? Toda la hoja, es decir, todo este borde blanco, ¿no? Del cómic, son espacios que McFarlane también va a empezar a ocupar, ¿no? E insisto, son maneras que él buscaba de darle otro ritmo al storytelling del cómic, ¿no? Y ahora sí creo que es la... bueno, y justamente aquí también en el arte de los 90 nos vamos a encontrar con bueno, pues con esta bueno, es que aquí digamos son todavía otro tipo de historias, ¿no? Porque aquí digamos McFarlane únicamente estaba limitado a hacer el arte, ¿no? Es decir, no tenía el control de la historia corría a cargo de David Michelinie, ¿no? Entonces, son los mejores números de Michelinie, los escribió, los que hace en conjunto con McFarlane. Pero bueno, luego es verdad que McFarlane va a ocupar el cargo de guionista, no en Amazing Spider-Man, sino en su propia serie, que es Spider-Man. Y ahí pues evidentemente ya nos vamos a encontrar con mucho virus, ¿no? Muchas de las peores cosas que tienen los 90s, ¿no? De los cómics, ¿no? Que es predomine mucho más el dibujo que la historia, ¿no? ¿Y cómo sabemos esto? Precisamente porque cómo domina el dibujo toda la página por entero, ¿no? Si nosotros recordamos grandes viñetas de la historia de Spider-Man, en este caso, ¿no? Como la de la trilogía del Parador Maestro cuando Spider-Man se libera, o la de Kraven Last Hunt, que recuerdan que vimos en la presentación cuando Spider-Man sale de la tumba, los dibujos a página completa solamente se usan en el momento en que la historia alcanza su tensión máxima, ¿no? O sea, es el clímax de la historia. Solamente esos momentos son los únicos dignos, ¿no? Donde el dibujo debe abarcar toda la página. No obstante, en los 90s, justamente, como pues el dibujo empezaba a cobrar una relevancia exagerada, ¿no? Precisamente nos encontramos con estos esquemas donde, pues bueno, ya va a ocupar casi toda la página por entero, ¿no? Y hay muchos splash exageradísimos que sobre todo están en Spider-Man, no en Amazing Spider-Man, estas son de Amazing Spider-Man. Pero bueno, aquí ya encontramos un germen de eso, ¿no? Y que precisamente a McFarlane le encantaba hacer este esquema, ¿no? Con las caras, digamos así, casi ocupando la página por entero y unas viñetas pues bueno, acompañándolas al lado, ¿no? Y ahora sí ya es la última de la presentación porque no me dio tiempo de meter más porque la estaba haciendo ahorita mismo. Entonces bueno, es básicamente mi comentario exclusivamente del arte de Todd McFarlane.